Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Las reglas cambian. Ya saben, un espacio que creamos para hablar de la mediana edad y muy específicamente de todo lo que envuelve al tema de la perimenopausia y menopausia. Mi nombre es Vanessa Gómez, yo soy periodista y coach en menopausia. Y yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Hoy decidimos abordar un tema que apenas está empezando a sonar y nos parece muy importante abordar, que es cómo se vive la menopausia en los centros de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque hoy día, lo hemos tocado en otros episodios, la perimenopausia nos sorprende en un momento de nuestras vidas en que la mujer moderna y la mujer de hoy está todavía trabajando, está en edad productiva, a veces todavía tiene la necesidad de sacar a una familia adelante. Por lo tanto, este cruce de la vida laboral con todo el reto físico que implica en la etapa de la perimenopausia, pues está siendo una bomba para muchas mujeres que realmente están padeciendo la conciliación de estos dos escenarios, ¿no? Y es que imagínate que alguien está en una junta y de repente viene un gran bochorno o se conjunta con que tenemos una niebla mental y que yo confieso que hoy me pasó, estaba hablando con una paciente y ella tenía antecedente de histerectomía y resultó que yo estaba diciendo que su útero y sus ovarios están normales y cuando caigo en cuenta dije, no, olvídalo, fue un lapsus, no estaba hablando de que tú tuvieras útero y ovarios porque tienes histerectomía, vamos a empezar otra vez, pero es esta niebla mental que hace que te confundas fácilmente y claro, eso puede traerte consecuencias importantes en el trabajo. 100%, porque lo hemos dicho, hay mujeres, síntomas muy específicos en cada caso y hay escenarios en los que resulta verdaderamente incapacitante, porque también lo hemos hablado aquí. ¿Qué pasa con estos días de cansancio extremo de no poder salir de tu cama literal? Y creo que empezaríamos desde el punto de vista de que hay tan poca información y se conoce tanto que entonces es fácil caer en esta consideración de, ay, está exagerando. Esa señora no es para tanto, no puede ser que realmente no pueda casi ni moverse, lo está poniendo de pretexto, tiene flojera. No, realmente no. Si hubiera una información más abundante, generalizada, con acceso para todo el mundo, podríamos entender de pronto pues sí, las condiciones en las que hay mujeres que viven y padecen la perimenopausia, ¿no? Ahora, en casos extremos, lo que pasa es que las mujeres deciden mejor salirse de trabajar cuando tienen otra opción y poner un negocio o hacer algo que no las obligue a estar acudiendo a una oficina. Hay casos extremos y hay casos en los que se han presentado que dicen, yo ya no pude seguir trabajando, ya no pude seguir con ese ritmo porque realmente mi cuerpo ya no me daba. Y me parece que aunque estos casos extremos sean aislados o sean excepcionales, el hecho de que existan tendría que obligarnos a voltear y reflexionar sobre que la perimenopausia no tendría que ser una razón para perder nuestro trabajo o para parar o pausar nuestra carrera profesional. Y uno o dos casos que existieran, creo que tendrían que obligarnos a hacer modificaciones. Y es que también no solamente es como el desconocimiento alrededor de nosotras y y en el ambiente laboral, sino también es como el miedo o la falta de autoestima o disminución de la autoestima al no sentirnos capaces, porque esa es una de las causas por las que también las mujeres pueden desertar de sus trabajos, ¿no? No solamente es por lo mal que yo me siento, sino también por el miedo a ser vista como que ya no soy capaz porque he llegado a esta edad y estoy teniendo estos problemas y entonces ya me vuelvo mucho más, ya me siento inservible y entonces decido huir antes que poner en la mesa y en el ambiente laboral que esto es algo normal que le sucede a la mayoría de las mujeres. Claro, porque refuerza esta idea de ya me descompuse, ¿no? Y ya
terminó la vida para mí con esto. Ahora, obviamente, no estamos hablando de cosas irreales, de utopías inalcanzables, o sea, sí podrían hacerse cosas y sí podrían hacerse ajustes, porque ahorita vamos a hablar de eso, sí hay referentes en otros países, sí hay cosas que se han empezado a hacer y nada más como para aterrizarlo, para no pensar de, sí, claro, pero eso pasa en Europa y eso en países avanzados e industrializados. No, en México, por ejemplo, está avanzando el tema de la licencia menstrual. Para permitir que las mujeres se ausenten de su trabajo por los malestares que les ocasionan los periodos menstruales, los dolores, los cólicos, otra vez incapacitantes, que no es la generalidad, pero hay casos. Entonces, en México ya se estaba avanzando en ese tema y eso nos hace pensar que se podría ampliar la visión e incluir también el tema de perimenopausia, pues que es prima de la menstruación en términos de los malestares y el impacto que tiene en la salud y de pronto lo difícil que nos pueden resultar con estas dos condiciones, seguir adelante con nuestro cotidiano como si nada, ¿no? Sí, también tiene o algo que nos obliga a pensar en menopausia y trabajo es justamente la falta de naturalidad con la que, por ejemplo, se tendría que hablar en la familia, menos se habla en el trabajo, menos la gente puede estar sensibilizada a saber que existen estas alteraciones durante la edad mediana, que las mujeres tenemos estos problemas por la disminución de las hormonas y entonces ni las generaciones, aunque sean chicas, las generaciones menores a nosotros tienen idea de lo que está pasando, como los jefes o las jefas que puedan estar en otra etapa del ciclo vital, pues tampoco se enteran de lo que estamos pasando. Claro. Sí, y además, por ejemplo, cuando lo aterrizamos a qué puede estar sintiendo una mujer en perimenopausia, en una jornada laboral que le impidiera o le hiciera muy difícil seguir ahí, tú ya lo decías, la niebla mental, ¿no? Los bochornos, por supuesto, el cansancio, pero también recordemos que la perimenopausia tiene impacto muy importante en sistemas específicos como, por ejemplo, el sistema digestivo. Sí. En la microbiota. Todas las personas, yo creo, hombres y mujeres, hemos experimentado el tema de tener un problema gastrointestinal, de tener, por ejemplo, desde cólicos hasta diarrea y decir, no puedo salir de mi casa, hoy no puedo. ¿Por qué? Porque me voy a llevar una sorpresa desagradable en cualquier momento. A todas las personas nos ha pasado, bueno, pues, ¿qué creen? Eso podría pasarle a una mujer en cualquier momento a causa de la perimenopausia, sin avisar. Y tendríamos que tener una cultura laboral preparada para para estas eventualidades. Entonces, no solamente son los síntomas típicos, sino cosas que se pierden un poco de vista como esto. También hemos hablado, por supuesto, del dolor, el síndrome musculoesquelético, que de pronto es un dolor generalizado que la mayoría de las veces se presenta desde la mañana que te despiertas, pero hay mujeres a las que las puede sorprender en medio de su jornada. ¿Y qué pasa cuando de pronto una mujer ya no tiene la capacidad de seguir moviéndose en su trabajo? Y aunque no sea un trabajo manual, simple y sencillamente imagínate el hecho de estar sentada en la silla de tu oficina y no poder pararte, porque de pronto te cayó encima un dolor de la nada y puede suceder. ¿Y qué pasa con esas mujeres? O sea, realmente lo único que tenemos dentro de los espacios laborales es voltear y decirle, ay, no exageres, échale ganas, ya casi sales. Sí. Y también están los síntomas emocionales, ¿no? Que si de por sí las mujeres tenemos ciclicidad hormonal y eso hace que algunos días tengamos más creatividad, más energía y más ideas cuando estamos ovulando y cuando estamos en los niveles bajos cerca de la menstruación nos sentimos más cansadas, pues en perimenopausia estamos muchísimo más atentas a estas totalmente incongruentes subidas y bajadas de hormonas y entonces también nuestro sistema nervioso
tiene neurotransmisores distintos y esto hace también que podamos tener mayor riesgo de depresión o ansiedad o que simplemente ese día tengamos menos tolerancia a la frustración o menos tolerancia a un regaño y entonces se arme una gran discusión con nuestros compañeros de trabajo y que entonces sí ponga en riesgo incluso nuestro trabajo por ese estado emocional. Claro. Ahora, la gran pregunta de pronto allá afuera podría ser, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿No? O sea, ¿qué podríamos hacer? Obviamente, esto es un trabajo que se tiene que hacer desde arriba, ¿no? O sea, con las personas tomadoras de decisiones en las empresas. Pero sirva este programa como para empezar a poner el tema sobre la mesa y aquellas mujeres que tengan oportunidad de escalar el tema con sus superiores, si de pronto por ahí se encuentran alguien que le diga, bueno, ajá, sí, ¿y qué podríamos hacer? Bueno, aquí les vamos a dar ideas. Primero que nada, el primer paso es, por supuesto, la información, la educación. Tendríamos que empezar porque en la medida de lo posible, en nuestro centro de trabajo, se empezara a sensibilizar acerca del tema, en este caso, no solamente a los mandos superiores, sino a nuestros colegas, pero especialmente a quienes toman las decisiones, para que puedan entender de qué va la perimenopausia, cómo es que se vive, explicarles en la medida de lo posible qué es lo que se siente, para que pudieran dimensionar de pronto cuando alguno de estos casos o estos escenarios pudiera presentarse, digan, ah, sí, claro, me lo explicaron en el taller, en el curso, en la sensibilización que nos dieron y que de pronto esto podría pasar. Se parece a lo que me explicaron. Siempre el primer paso es la información y la educación y podríamos empezar por eso en nuestros centros de trabajo, por empezar a hacer charlas y quitarle el velo al tema y también serviría para que las propias menopáusicas se sintieran en confianza de poder alzar la voz y decir, oye, yo hoy me siento así, y es a causa de la perimenopausia, sin este temor, este miedo y esta vergüenza que dicen, no, que nadie se entere que soy menopáusica por todo lo que ya dijiste, por toda la carga negativa que tiene. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Exactamente. La segunda sería pues ir al médico y buscar alternativas de manejo que ya hemos visto que va desde los hábitos hasta incluso en algunas ocasiones necesitar terapia de reemplazo hormonal si es que los síntomas que estamos teniendo pueden llegar a ser incapacitantes para nuestro trabajo. Ese autocuidado es una de las también buenas alternativas para poder tener una mejor convivencia en la edad media en la perimenopausia y en el trabajo. Claro. Otra que también tiene que ver con las personas que toman decisiones, insisto, si alguien nos está viendo aquí tomadora de decisiones, pues para que anote y pueda ver la manera de que se implemente en su lugar de trabajo. Y quien no, pues si existe la posibilidad, insisto, de presentarle el tema a quien tome la decisión en su lugar de trabajo, pues sepan qué sugerirle, ¿no? Otra opción sería ver la manera en que pudiera haber más flexibilidad en las políticas del lugar. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor flexibilidad en los horarios si fuera necesario, si alguien ese día amaneció sintiéndose que el mundo se le cae encima, que hubiera flexibilidad que a lo mejor pudiera llegar un poco después, aunque reponga el tiempo a la salida, pero que hubiera esta opción, por lo menos, ¿no? No que el hecho de que un día ya no checó a las 9 de la mañana, pues ya va a tener consecuencias negativas, ¿no? O sea, esta flexibilidad de, pues, poder mover los horarios, aunque se cumpla con la jornada, a lo mejor recorrerlos cuando sea necesario. Tener espacios, por ejemplo, de descanso, ¿no? De donde una mujer que en ese momento se le vino un bochorno o un dolor o un malestar estomacal pueda ir y sentarse y decir, ay, me voy a esconder aquí 5 minutos, 10 minutos, voy a respirar, tomo un poco de aire, abro la ventana y en 10 minutos regreso, ¿no? O sea, que pudiera haber un espacio así, una salita, un algo. O sea, de no tiempo fuera. Sí, de tiempo fuera, exacto. No tiene que ser una sala enorme, un dormitorio acondicionado, no. O sea, nada más un lugarcito donde
nadie la esté juzgando de qué está haciendo esta señora ahí haciéndose tonta y perdiendo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, ya yéndonos un pasito más adelante, pues que aunque todavía no esté legislado, que las mujeres menopáusicas que trabajen en ese lugar tuvieran la oportunidad y la opción de algún día de licencia, no sé si al mes o al bimestre, o tener así como hay lugares en los que existe esta figura de los días económicos, que son como pues días que te puedes ausentar sin que te los descuenten. O sea, tener la opción, ¿no? Obviamente ya habiendo ido al médico y de saber, bueno, sí, es confirmado, estoy en perimenopausia, mi cuadro personal de síntomas es y entonces, pues, si hay un día que de verdad no me está siendo posible bregar con la vida, saber que tengo esa opción de vez en cuando, ¿no? La otra también es tener accesibilidad o posibilidad de acceder a alimentos sanos en los centros de trabajo, tratar en la medida de lo posible. Ya sabemos que lo más fácil pues es tener maquinitas de estas dispensadoras de alimentos, de alimentos ultraprocesados, pero intentar en la medida de lo posible tener como una mejor accesibilidad y también las famosas pausas activas, ¿no? Que algunas empresas también están teniendo, que después de 2 horas los paran y empiezan a hacer ahí alguna actividad física, aunque sea sentadillas o darle una vuelta a la oficina, pero sí tenerlo ya como una estrategia de buenos hábitos dentro del horario laboral. Otra opción que podemos implementar en los centros de trabajo que puede resultar como un poco romántica o a lo mejor como inalcanzable, pero bueno, si ya pasamos por este tema de sociabilizar el tema, de quitarle el tabú, de perder la vergüenza de que nos supone decir en voz alta, yo soy menopáusica o estoy menopáusica, si ya pasamos esas barreras, podemos aprovechar y todavía ir un paso más allá y formar grupos de mujeres, círculos de acompañamiento, porque, pues, ¿quién entiende a una menopáusica? Otra menopáusica, ¿no? Entonces, eso también ayuda como a empoderarnos y a abordar nuestra transición desde otro punto de vista y decir, bueno, no nada más no lo escondo, sino que además ahora ya somos un grupo de mujeres y entonces nos ayudamos y no solamente hablamos del tema en voz alta, sino que nos acompañamos, nos apoyamos y eso de verdad puede hacer la diferencia, sobre todo si venimos de un antecedente de sentir como el ambiente muy hostil, de pronto tener a otras mujeres que están igual que nosotras y que están en la disponibilidad, no solo de hablar, sino de irnos acompañando y con quien rebotar nuestras ideas y nuestras frustraciones y nuestros miedos. La verdad es que sí nos podría hacer la diferencia tener eso en nuestro centro de trabajo. Sí, es importante abrir la conversación, saber que existe esta etapa de la vida en donde se nos trastoca el aspecto físico, por el aspecto emocional e incluso el aspecto laboral y que abriendo la conversación, hablándolo con nuestros jefes y teniendo algunas estrategias que puedan ayudar a transitar de mejor manera, también vamos a tener mejor capacidades laborales y no vamos a tener ahí que renunciar a nuestro trabajo. Claro. Y otra cosa que se me ocurre que se pudiera proponer, obviamente esto ya trasciende la esfera de las personas, las mujeres trabajadoras y de las personas que toman decisiones en los centros de trabajo, pero yendo un poco más allá, ya pensando en el andamiaje legal y en la legislación, existe una norma, la 035, que habla acerca del riesgo psicoemocional. Sí. En el trabajo de las personas trabajadoras y que se tiene que tomar en cuenta para que en un momento dado no llevar a las personas trabajadoras a estos extremos que los puedan poner en riesgo su salud mental. A mí me parece que ahí podría incluirse perfectamente bien el riesgo emocional y psicoemocional que puede representar una perimenopausia mal gestionada, ¿no? Y eso obviamente pues daría una carta legal para poder ir aterrizando todas estas
pues recomendaciones que hemos estado dando. Insisto, salvo que ahorita nos esté viendo alguna diputada o senadora que quisiera encabezar el tema, claramente eso sale de la esfera nuestra, la cotidiana, pero me parece importante verbalizarlo y ponerlo allá afuera para dejar de pensar de, ay, no, o sea, se están yendo ya muy lejos. No, o sea, es exactamente de lo que estamos hablando. O sea, es lo que realmente podría atender de manera puntual y ser utilitario realmente para las personas que estamos atravesando esto, ¿no? Claro que esas recomendaciones, como bien dijiste, parecerían como muy románticas y como inalcanzables. ¿Qué podríamos hacer en el cotidiano? Pues lo primero sería quitarle el estigma y dejar de decir, déjala, es su menopausia. Ay, déjala, está loca porque está en menopausia. Al contrario, es como entender que sí, que estamos en menopausia, pero que no tiene ese dejo de baja importancia. Al contrario, es entender que estamos transitando por una etapa de nuestro ciclo vital y que sí tenemos consecuencias en todas nuestras esferas, pero quitarle esa connotación de dejar como de poca importancia y hasta de burla. Claro, y la verdad es que a mí siempre me gusta decir que el hecho de que las cosas siempre hayan sido como son hoy, no quiere decir que están bien y no quiere decir que tengan que seguir así, ¿no? Y de pronto decimos, ¿cuáles son nuestros antecedentes de esto? Bueno, pues en Reino Unido hay leyes al respecto y en algunos países escandinavos, en España están habiendo avances y entonces, insisto, los sentimos súper lejos e inalcanzables. Pero recordemos que hemos avanzado en México en muchísimos temas que nos parecían inalcanzables en términos de inclusión, en términos de igualdad, en muchos temas. Hubo cosas que decíamos, no, eso nada más pasa en el primer mundo, eso nada más pasa en Europa y hoy son una realidad en México. Simple y sencillamente esta norma de la que estamos hablando, la 035, de riesgo psicoemocional, hace unos años habría sido impensable que existiera una ley en México que velara por la salud mental de las personas trabajadoras. Eso hubiera sido impensable y hoy es una realidad. O incluso también la legislación que ya tenemos sobre salud menstrual, que también parecería inalcanzable y que tiene que ver directamente con nuestro sexo y que de cualquier manera ya está en ley. Claro, ya existe, es una realidad. Entonces, ¿por qué se nos haría como impensable suponer que podemos avanzar en temas que tienen que ver con la menopausia? O sea, la verdad es que no creemos eso, por eso estamos hablando del tema y la invitación es que allá afuera nosotras mismas dejemos de pensar que esto nunca va a suceder y más bien empecemos a avanzar en la medida de lo que podamos en nuestro círculo inmediato y con quienes nos quieran escuchar y hasta donde podamos escalar el tema. Todo suma, porque estamos partiendo no del 0, del -100. Del subterráneo. Entonces todo suma. Así que las invitamos no solamente a que nos ayuden a hablar del tema allá afuera, sino que nos ayuden hablando del tema y de este en específico, que nos digan qué opinan, ¿qué tal les parece esto tan inalcanzable o no tanto? Las leemos en los comentarios, nos va a encantar. ¿Y dónde nos encuentran, Carly? Sí, déjenos sus comentarios, sus dudas e incluso si creen que en su trabajo están teniendo alguna buena idea, pues que se puede implementar incluso en otras instituciones. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Las Reglas Cambian MX. Pueden también compartirlo porque qué tal que esto le puede venir bien a alguien que está trabajando y que en su trabajo pueda tener apertura del tema. Y les recordamos que tenemos episodio nuevo todos los martes y viernes a las 8 de la noche por si nos quieren acompañar en vivo en el estreno y si no después en repetición. Estos episodios obviamente se quedan en todas nuestras plataformas. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye.